18 niños murieron en el incendio de una escuela en China. Las puertas de los dormitorios estaban cerradas con llave y no pudieron escapar. Ahora sus familias están siendo silenciadas y obligadas a firmar acuerdos de compensación. Policías armados, palomas enjauladas, perros K9. Esta es la escena previa a la fiesta de aniversario del Partido Comunista Chino. El régimen cumplirá 100 años en pocos días y lo celebrará con extravagantes ceremonias financiadas por los contribuyentes. Las autoridades de Hong Kong detienen a un periodista de alto nivel en el aeropuerto. Intentaba salir de la ciudad hacia el Reino Unido. El hombre trabajaba para el ahora cerrado periódico prodemocrático Apple Daily. Y los corresponsales extranjeros que trabajan para los medios de comunicación estatales de China podrían ser espías. Esto según un ex editor en jefe de un medio chino. Dice que en su momento entregó credenciales de prensa a personal de inteligencia del régimen comunista. Bienvenidos a China en Foco, mi nombre es Julián Bertone. 18 niños perdieron trágicamente la vida en un incendio ocurrido a medianoche en China. Encerrados en sus dormitorios, no pudieron escapar. Las autoridades locales se esfuerzan ahora por impedir que la información sobre el accidente se difunda en Internet. Al menos 18 estudiantes murieron y otros 16 resultaron heridos tras un incendio en una escuela de artes marciales en el centro de China. El viernes por la noche, el centro de entrenamiento Club Internacional de Lucha Shenzhen se prendió fuego. Está situado en la ciudad de Jiangqiu, dentro de la provincia de Henan. Según el medio de comunicación chino Xinhua, más de 30 personas fueron rescatadas. Las 18 víctimas tienen entre 7 y 16 años. Las puertas que conducían a los dormitorios estaban cerradas con llave cuando se produjo el incendio. El fuego estalló hacia las 2, llamaron a la policía alrededor de las 3. No había ni siquiera un adulto. ¿Por qué cerraron las puertas? ¿No es un asesinato? Mi hijo me dijo que los niños suelen tener hambre debido a sus numerosas actividades físicas, y la escuela tenía miedo de que los niños fueran a buscar comida por su cuenta a la noche, así que cerraban las puertas. Aunque la escuela de artes marciales estaba registrada, el edificio no cumplía con el código de seguridad necesario para un centro de entrenamiento. Esto según el departamento de bomberos local. Un padre expresó su alivio por el hecho de que su hijo se encontraba entre los supervivientes, pero explicó que desconocía los detalles de lo ocurrido. En un mensaje de texto a Reuters escribió: "Toda la información está siendo bloqueada". Tras el incidente, el régimen chino destituyó de sus cargos tanto al secretario del Partido Comunista local como al alcalde. Fueron detenidos 3 sospechosos, entre ellos el fundador de la escuela. Los padres, afligidos, fueron impedidos de ver los restos de sus hijos hasta el día siguiente, después de que estallaran protestas. Pero las autoridades aislaron a los padres entre sí, en un aparente esfuerzo por bloquear la difusión de información. Aislaron a las familias que perdieron a sus hijos. Cada familia se aloja en un hotel distinto. Algunas están ahora en el hospital, otras están en hoteles. No conocemos los detalles. Las autoridades ahora están obligando a las familias a firmar acuerdos de indemnización, y la información relacionada con el incendio también está siendo retirada de las redes sociales. Palomas enjauladas, calles cortadas, policía armada, unidades K9 y vecinos circulando. Este es el panorama en Beijing. La ciudad está a solo un par de días de la celebración del centenario del Partido Comunista el 1 de julio. Un video muestra más de 220 autobuses repletos de soldados dirigiéndose al lugar de la celebración, el Estadio Nacional de Beijing, más conocido por su aspecto como el Nido de Pájaro. Testigos afirman que estos soldados vestían de camuflaje y llevaban armas. El Nido de Pájaro está ahora iluminado desde adentro hacia afuera. Los residentes locales especulan que los soldados trabajarán como seguridad durante la fiesta de cumpleaños del Partido Comunista Chino o PSC. Un ensayo de la ceremonia con fuegos artificiales iluminó el cielo el martes pasado. Según Radio Free Asia, el ensayo costó a los contribuyentes chinos casi 11 millones de dólares. Sin embargo, la atmósfera de Beijing, bañada por destellos fugaces, se vuelve cada vez más tensa. Las tropas del régimen, que normalmente realizan lo que se llama mantenimiento de la estabilidad o patrullan las calles de la ciudad en busca de infractores de la ley, se están concentrando ahora cerca del corazón de la ciudad, a pocos kilómetros de la plaza Tiananmen. Entre esas tropas hay soldados armados, policías uniformados, policías de civil, unidades caninas K9 e incluso señoras de barrios residenciales cercanos.
Estas mujeres mayores, a menudo llamadas tías en la cultura asiática, llevan brazaletes rojos. Se encargan de vigilar el flujo de residentes que entran y salen de sus comunidades, algo que creen forma parte de proteger al Partido Central. Las normativas municipales también se están endureciendo e incluso están afectando a los repartos de correo local. El Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Seguridad del régimen chino firmaron un acuerdo con el servicio de correos del país. En él se exige que todos los paquetes dirigidos a Beijing sean sometidos a rayos X. Tras pasar por un escáner, cada paquete recibe una etiqueta de aprobación. Además, estos paquetes deben pasar por un segundo escaneo antes de la entrega, y si no lo hacen, no se entregan. Los humanos no son los únicos que sienten los efectos de los preparativos para la ceremonia. Algunos animales también lo hacen. Las palomas de criaderos también están sujetas a nuevas restricciones. En un distrito de Beijing, los propietarios de palomas tienen prohibido dejarlas volar al aire libre. Y en otros 8 distritos, las palomas solo pueden volar después de las 3 de la tarde. Los globos también están prohibidos. Las únicas excepciones son las aves y los globos que vayan a utilizarse en la ceremonia. Además, las calles cercanas están cortadas. La oficina de policía de Beijing anunció bloqueos en las inmediaciones del lugar de celebración durante 3 días. Todas las atracciones turísticas cercanas también están cerradas temporalmente. Un profesor jubilado de la escuela del Partido Central del PSC que huyó de China hace años comentó la noticia en Twitter. Escribió: "El PSC está celebrando su centenario, pero lo está haciendo parecer una catástrofe inminente". Otra publicación plantea la siguiente pregunta: ¿por qué el PSC necesita tantos enemigos externos? Y añade: porque si estos enemigos externos dejaran de existir, el pueblo descubriría que su verdadero enemigo es el PSC. Las torturas del Partido Comunista Chino a los presos de conciencia son algo difícil de creer. Los informes sobre el sistema penitenciario chino son escasos y mucha información nunca se hace pública. Hablamos con un hombre chino que nos compartió su experiencia de estar detenido ilegalmente en una prisión china. El 26 de junio es una fecha para apoyar a las víctimas de tortura en todo el mundo cada año, y este año un hombre de China nos reveló las torturas que sufrió en su propio país. Primero me hicieron bañar con agua fría y antes de eso abrieron la ventana y la puerta y congelaron un cubo de agua. La temperatura era de menos de 30 grados centígrados. Eso equivale a cerca de menos 20 grados Fahrenheit. Esto ocurrió en 2008. Mientras las personas en China celebraban la Nochevieja, Wang Hong pasaba su primer día en prisión. Lo condenaron a 4 años de prisión por negarse a abandonar sus creencias en una práctica de meditación espiritual llamada Falun Dafa. Falun Dafa, también conocido como Falun Gong, es un sistema de meditación que se hizo público por primera vez en 1992. Pronto ganó gran popularidad en el país, difundiéndose de boca en boca. Pero en 1999, el entonces líder del Partido Comunista Chino, Jiang Zemin, tomó medidas inesperadas. Sintiéndose amenazado por el creciente número de practicantes de la disciplina y por su énfasis en el pensamiento libre y el carácter moral, inició una campaña de persecución a gran escala contra Falun Dafa. Como los valores de Falun Dafa son lo opuesto de la ideología comunista de China, los practicantes detenidos suelen estar expuestos a varios tipos de métodos de tortura con el objetivo de transformarlos, y Wang no fue una excepción. Entre todo lo que sufrió, hubo un método de tortura que se le quedó grabado en la memoria: el banquillo afilado. Hice una pequeña réplica que imita el tamaño y la forma del banquillo afilado. Te hacían sentar en el borde y es realmente doloroso. No se puede soportar durante mucho tiempo. El banquillo afilado es estrecho e inestable para sentarse. En un momento, Wang se cayó y un policía le dio una patada en la espalda, justo a la altura del corazón. Con la pierna levantada y clavada sentí una salinidad en la garganta, como cuando se tose la sangre. El cuerpo, los huesos y los órganos comienzan a doler mucho. Cuando Wang se negó a sentarse, fue golpeado en la nuca con una tabla de madera y se desmayó. Pero en cuanto volvía en sí, los guardias de la prisión repetían las torturas. Primero le tiraban agua helada, luego el banquillo con bordes afilados y después lo golpeaban. No tardó en descubrir que no era el único practicante de Falun Gong sometido a estas torturas. También me golpeaban la cabeza contra la pared y me decían que toda la sangre en la pared era de los practicantes de Falun Gong, y si moría simplemente firmaban un papel que decía que se trató de una muerte natural. Wang también contó que no lo dejaban dormir y que se enfrentó a repetidas torturas destinadas a hacerlo desistir de sus creencias. Después de 2 días de estar en prisión, Wang ya estaba postrado en cama por las torturas. Contó que no podía dormir por el dolor y que tardaba 40 minutos en girar en la cama.
Wan pasó 6 meses postrado, y antes de recuperarse del todo, los guardias de la prisión lo obligaron a realizar trabajos forzados. La tortura le dejó cicatrices en el cuello y la parte inferior del cuerpo. Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos de 2020 afirma que la legislación china prohíbe los abusos físicos y los malos tratos a los detenidos. Sin embargo, el informe señala numerosos casos de personas que sufrieron torturas mientras estaban detenidas en China. Las autoridades de Hong Kong detuvieron este domingo en el aeropuerto de la ciudad a un periodista de alto nivel. El hombre trabajaba para el periódico prodemocrático Apple Daily, ya cerrado. Intentaba viajar al Reino Unido. Según el South China Morning Post, la policía de Hong Kong dijo que arrestó al hombre por conspirar con países o fuerzas extranjeras para poner en peligro la seguridad nacional. La policía no identificó al individuo, pero el periódico informó que el hombre es Fung Wai Kong, de 57 años. El periódico prodemocrático de Hong Kong, Apple Daily, imprimió su último ejemplar el jueves pasado y se vio obligado a cerrar. A principios de junio, las autoridades congelaron los activos de la empresa por valor de 2,3 millones de dólares y detuvieron a los principales ejecutivos del periódico, incluido su editor en jefe. El Morning Post informó que la Oficina de Seguridad de Hong Kong pidió al Apple Daily que entregara una lista de sus empleados y más información sensible, indicando que las autoridades de la ciudad solo liberarán sus activos una vez que la empresa esté de acuerdo. La publicación necesita de los fondos para pagar los salarios pendientes a sus empleados, pero algunos de ellos se opusieron a la idea, diciendo que las autoridades podrían tomar represalias con ellos. Si se confirma este último arresto, Fung es la 7ª persona del periódico detenida en 2 semanas. Los 7 son periodistas o ejecutivos. Todos fueron apresados en virtud de la Ley de Seguridad Nacional impuesta por el PSC. La represión contra el Apple Daily parece obedecer a una instrucción dada en marzo por el director de la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao de China. Afirmó que el principio del régimen chino de que los patriotas gobiernen Hong Kong debía extenderse a los funcionarios públicos, a la judicatura, al sector educativo y a la prensa. Con el término patriotas se hace referencia a las personas que apoyan al régimen comunista. 2 importantes senadores estadounidenses están pidiendo al presidente Biden que sancione a los responsables de forzar el cierre del Apple Daily de Hong Kong. Sugieren que entre ellos hay bancos extranjeros. 2 destacados senadores estadounidenses pidieron al presidente Joe Biden que sancione a los responsables del cierre del periódico Apple Daily de Hong Kong. Esto se produce en un momento en el que Hong Kong ascendió a funcionarios de seguridad a puestos altos en el gobierno, una medida que, según los críticos, reforzará el control de China sobre el territorio. Los senadores Pan Toomey y Chris Van Hollen dicen que Biden debería utilizar la Ley de Autonomía de Hong Kong aprobada el año pasado, que exige sanciones a las personas y entidades que socavan directamente la autonomía de la ciudad y sanciones secundarias a los bancos que hacen negocios con ellos. En su carta a Biden, Toomey y Van Hollen sugirieron además que bancos extranjeros podrían estar implicados, refiriéndose a las amenazas hechas por el secretario de Seguridad de Hong Kong, John Lee, el mes pasado. Lee amenazó a HSBC y a Citibank con hasta 7 años de cárcel si realizaban cualquier tipo de transacción financiera con el propietario de Apple Daily, Jimmy Lai. Lee también ordenó a los bancos que congelaran las cuentas del magnate. La Casa Blanca y el Departamento de Estado no respondieron a las solicitudes de comentarios. El jueves, Biden calificó al cierre del Apple Daily como un día triste para la libertad de los medios de comunicación y dijo que indicaba la intensificación de la represión por parte de China. Prometió mantener el apoyo al pueblo de Hong Kong, pero no mencionó ningún plan de sanciones. Mientras tanto, John Lee fue ascendido el viernes al puesto del secretario general de Hong Kong, solo superado por la jefa ejecutiva Carrie Lam y el jefe de la policía. Chris Tang ocupará el actual puesto de Lee. Las autoridades de Hong Kong emitieron una advertencia de tormenta negra debido a lluvias torrenciales registradas el lunes. Las aguas de las inundaciones se extendieron por algunas calles. La ciudad suspendió temporalmente la sesión bursátil. El Observatorio Meteorológico de Hong Kong fue quien emitió la primera advertencia de tormenta negra de la ciudad este año. Corresponde a la alerta más alta después de la ámbar y la roja. En varios distritos se registraron más de 70 milímetros de precipitaciones. Videos muestran cómo el agua de la tormenta se desborda e inunda un edificio de oficinas administrativas. Debido al clima extremo, la Bolsa de Hong Kong canceló su sesión de negociación matutina del lunes. Las escuelas no abrieron, se suspendieron las vacunaciones contra el virus del PSC y se pospusieron las audiencias judiciales.
A continuación, los corresponsales de la prensa china en países extranjeros podrían actuar como espías. Esto según un ex editor en jefe de un medio chino. Él mismo contó que entregó credenciales de prensa a miembros de inteligencia del régimen comunista. Tenemos más sobre el tema después de la pausa. La gloria de las obras maestras del piano de los periodos barroco, clásico y romántico. New Tang Dynasty Television te invita a unirte a la competencia internacional de piano NTD 2021. Juntos, preservamos y revitalizamos el arte de la auténtica música clásica para piano. Octubre de 2021 en Nueva York. Regístrate ahora en piano.ntdtv.com. Un ex miembro de la industria periodística expone cómo opera la prensa estatal china en el extranjero. Dice que cualquier periodista chino con el que tengamos contacto puede ser un espía. Según contó a NTD, en el pasado entregó personalmente credenciales de prensa a empleados de los servicios de inteligencia del régimen comunista chino. Chen Kai solía trabajar como periodista para el periódico oficial del PSC, El Diario del Pueblo. Según explica NTD, un número importante de periodistas de la prensa estatal china que trabajan en el extranjero espían para el régimen chino. Los periodistas enviados al extranjero son principalmente de la agencia de noticias Xinhua del Diario del Pueblo. Una parte considerable de su tarea es en realidad hacer trabajo de inteligencia para el PSC. Chen es también un ex editor en jefe de otro medio de comunicación estatal chino, el Hainan Daily. Y dice que muchos de los periodistas de los medios estatales pertenecen a los departamentos de inteligencia de Beijing. Las agencias de inteligencia de China están muy involucradas en actividades fuera del país como periodistas del Diario del Pueblo o de la agencia de noticias Xinhua. Si ves a un periodista del Diario del Pueblo o de la agencia de noticias Xinhua, si se acercan a ti, tienes que preguntarte si son agentes de inteligencia. De modo que los medios de comunicación chinos, los medios de comunicación bajo la dirección del partido, no son puramente medios de prensa. Chen puede avalar sus afirmaciones con su experiencia personal. Cuando era editor en jefe del Hainan Daily, funcionarios del PSC le pidieron que entregara credenciales de prensa a personas del Departamento de Seguridad y Seguridad Pública de China. Además de la recopilación de información, los periodistas de la prensa estatal china tienen otro trabajo: promover el comunismo y el socialismo. Su otra tarea es promover los ideales del PSC en el extranjero, especialmente en Estados Unidos. Sus pilares son el comunismo y el socialismo. Este tipo de propaganda en Estados Unidos es muy prominente, a tal punto que no puede ser erradicada. La CCTV tiene todo un piso de oficinas en Washington, D.C., produce programas dentro de Estados Unidos, emite dentro de Estados Unidos y está en la televisión por cable. Chen fue más allá y dijo que casi todos los medios de comunicación en lengua china en Estados Unidos e incluso algunos de los principales medios de comunicación de Estados Unidos pueden estar comprometidos con el PSC, con la excepción de 3. De los medios de comunicación en lengua china en Estados Unidos, salvo unos pocos como The Epoch Times, NTD y La Voz de la Esperanza, casi no hay ninguno que no se enfrente a la infiltración y el soborno del PSC. La mayoría de los medios de comunicación en Estados Unidos también hablan bien de China. Hay muy pocos periodistas que pueden mantener su independencia, sus informes independientes, su pensamiento independiente. Los esfuerzos de propaganda de la prensa estatal china en Estados Unidos son significativos. La empresa estadounidense de recopilación de datos Center for Responsive Politics informó que el gasto en lobby extranjero de la agencia Xinhua en Estados Unidos se disparó a más de un 500% desde 2016, ascendiendo a $64 millones hasta 2020. Uno de sus esfuerzos propagandísticos más evidentes es el cartel publicitario que Xinhua tiene alquilado en Times Square. El mes pasado, Xinhua fue registrada oficialmente como agente extranjero en Estados Unidos. Una larga cola rodeó un teatro de Connecticut durante el fin de semana. El público esperaba ansioso que se abrieran las puertas para ver Shenyun Performing Arts. Allí muchas personas expresaron su esperanza tras un año de cierres. Escuchemos qué nos cuentan.
Mientras Estados Unidos se recupera poco a poco de la pandemia, Shen Yun comenzó su gira 2021 con 3 funciones agotadas este fin de semana en el Teatro Palace de Stamford, Connecticut. Maravilloso, sí, muy bello. Me encanta que lo hagan con cuadros breves y que cuenten la historia. Aporta mucho, ¿sabes? Si no sabíamos nada al venir a verlo, lo prepara y luego nos muestra la historia. Es bueno, está muy bien hecho. Algunos espectadores dijeron que es una experiencia edificante y educativa. Estuve sonriendo todo el tiempo. Son los colores, el flujo, la historia, todo. El cantante estuvo increíble. El cantante fue muy bueno. La historia, el argumento. ¿Cómo se explica para alguien como nosotros que nunca vimos algo como esto? Es muy importante cómo lo explican. Creo que varias de las historias que son sobre lo que yo diría una intervención de una deidad en la vida diaria dan un montón de esperanza. La misión de Shen Yun Performing Arts es revivir 5.000 años de cultura china, una cultura de inspiración divina de antes de que el comunismo tomara el control. Es una cultura muy divina, una cultura muy antigua, de muchos años, no debe ser olvidada. Creo que básicamente Shen Yun crea conciencia de que la antigua cultura china debería volver y también debería desafiar al comunismo. Y quizás algún día prevalezca sobre el comunismo en China. Y también entender lo que yo diría es el origen de su cultura ayuda a unir a la gente. Deberían hacer más shows, porque Occidente necesita escuchar los orígenes de China, no solo lo que vemos en películas hoy en día. A petición del público, Shen Yun regresará al Teatro Palace con 3 funciones más en julio. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Pero antes de despedirnos, sepan que estamos publicando informes especiales todos los días lunes en la plataforma de videos YouMaker. En el informe de esta semana vemos cómo Wall Street canaliza dinero hacia China, cuál es la magnitud de esta transferencia de riquezas y cuál es el inquietante propósito final que tiene el régimen comunista chino para aliarse con Wall Street. Los invitamos a ingresar en nuestro canal de China en Foco de YouMaker para ver este y otros programas especiales que podrían ser censurados en YouTube. No se los pierdan. La relación de amor entre Wall Street y el régimen chino no es un secreto, pero es cada vez más preocupante. So our priority is not to get access for Goldman Sachs in China. Our priority is to make sure that we are dealing with China's trade abuses that are harming American jobs. A medida que el régimen autocrático de China avanza en sus objetivos de reemplazar a Estados Unidos como líder mundial, es válido preguntarse, ¿realmente queremos que los grandes bancos se involucren aún más con el régimen chino? Esto podría terminar con la canalización de más dinero de inversionistas estadounidenses y el dinero de todos ustedes hacia la China comunista, impulsando su economía, financiando su ejército y facilitando sus violaciones a los derechos humanos. Teniendo en cuenta además que algunas de estas inversiones son pasivas y la mayoría de los estadounidenses ni siquiera se enteran de ellas, en este informe especial veremos cómo Wall Street canaliza dinero hacia China, cuál es la magnitud de esta transferencia de riquezas y cuál es el inquietante propósito final que tiene el régimen comunista chino para aliarse con Wall Street. No se pierdan este y otros programas especiales solo disponibles en nuestro canal de China en Foco de la plataforma de videos YouMaker si quieren acceder a una mirada profunda y en detalle de lo que realmente ocurre con China. Los esperamos.